Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Saben que les estoy cercano, afirma el Papa Francisco y ora por sufrimientos de los inmigrantes. El Papa pide no ver a los migrantes como números y encontrarse con ellos como personas. El Santo Padre anima a los ortodoxos a buscar la determinación, la unidad plena en la Iglesia. El secretario de Estado del Vaticano critica a la Comisión de Unión Europea por aconsejar que se evite la palabra Navidad. Francisco nombra al nuevo visitador apostólico para la parroquia de Medjugorje. Califican de nefasto el nombramiento de ministro abortista en la Academia Pontificia. Le diremos cuáles son los protocolos de este año para las peregrinaciones a la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Obispos lamentan muerte de peregrinos en accidente de autobús en México. Sacerdote encomienda a la Virgen de Guadalupe afectados por el terremoto en Perú. Y por último, advierten de reforma legislativa que permitiría adopción gay en El Salvador. Estas y muchas más noticias aquí en El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano, servicios informativos de Ver y Creer. Sea bienvenida a una transmisión más del Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Tenemos el gusto de acompañarle en las voces informativas Marisa O'Farrill, Ana Guadalupe Silvestre, Roberto O'Farrill y en los controles operativos Miguel Mejía. ¿Qué ¿Cómo te estás? parece? Muy bien, Anita, bienvenida de nuevo. Gracias, ya tenía mucho que no estaba aquí. Ya también extrañaba estar aquí. Es que ya va a ser Navidad, yo creo que por eso, ¿verdad? Por eso. Veniste a visitarnos. Exacto, con todo y suéter navideño y espíritu navideño. Pues, ¿qué te parece si empezamos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa? Sea usted bienvenido a la información. Tras el rezo del Ángelus, el Papa Francisco destacó el dolor de los inmigrantes, que en estos días están expuestos a peligros gravísimos, y pidió un momento de oración en silencio por ellos y por sus sufrimientos. El Papa explicó que mantuvo un encuentro con miembros de asociaciones y grupos de inmigrantes que en espíritu de fraternidad comparten su camino. Estos estaban presentes en la plaza de San Pedro durante el rezo del Ángelus y portaban una enorme bandera. El Papa Francisco aseguró que siente dolor con las noticias sobre la situación en la que se encuentran tantos de ellos, como los que murieron en el Canal de la Mancha en la frontera de Bielorrusia, tantos de ellos niños, así como los que se ahogan en el Mediterráneo. Tanto dolor pensando en ellos, aseguró. El Papa pidió que no se mire a los migrantes como un número, sino encontrarse con ellos como personas. En un mensaje de video leído por el cardenal Pietro Parolin, el secretario de Estado del Vaticano, de parte del Santo Padre, y difundido con motivo del 70 aniversario de la institución de la Organización Internacional para las Misiones, el pontífice recordó que el cristianismo y la mayoría de las tradiciones religiosas enseñan a tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros, y eso vale también al modo en que se acoge a los que llegan en busca de una vida digna para ellos y sus familias. El Santo Padre insistió en que el debate sobre la migración no es realmente sobre los migrantes, no se trata solo de migrantes, se trata más bien de todos nosotros, del pasado, del presente y del futuro de nuestras sociedades.
Con motivo de la festividad de San Andrés, patrón de la Iglesia Ortodoxa, el Papa Francisco envió un mensaje al patriarca Bartolomé en el que animó a buscar con determinación la unidad plena a pesar de las diferencias teológicas y eclesiológicas. La unidad plena que anhelamos es, por supuesto, un don de Dios por la gracia del Espíritu Santo, aseguró el Papa. La Iglesia Ortodoxa celebró el pasado 30 de noviembre la festividad de San Andrés, patrón de la Iglesia de Constantinopla y del Patriarcado Ecuménico. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, criticó el martes la guía de comunicaciones de la Comisión Europea que desalienta al personal a usar la palabra Navidad. En una entrevista publicada por Vatican News, el cardenal Parolin dijo que el documento iba en contra de la realidad al restar importancia a las raíces cristianas de Europa. Se trata del documento interno de 32 páginas llamados Union of Equality, directrices de la Comisión Europea para una comunicación inclusiva, presentado el pasado 26 de octubre por la comisaria de Igualdad de la Unión Europea, Helena Dalli. Francisco nombró como nuevo visitador apostólico con carácter especial para la parroquia de Medjugorje en Bosnia y Herzegovina por tiempo indefinido a Monseñor Aldo Cavalli, que sustituirá a Monseñor Herringhauser, fallecido el pasado 10 de agosto tras enfermar de COVID-19. La parroquia de Medjugorje pertenece al santuario mariano de dicha localidad, donde supuestamente se han producido apariciones marianas desde el 24 de junio de 1981. Monseñor Cavalli, que hasta ahora era nuncio apostólico en Bélgica, asume su nuevo cargo ad notum sanctae sedis, es decir, por iniciativa de la Santa Sede. El Papa Francisco nombró al ministro de Economía de Argentina, Martín Maximiliano Guzmán, como nuevo miembro ordinario de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales. La Pontificia Academia de las Ciencias Sociales fue creada por San Juan Pablo II en 1994 y busca, de acuerdo a su sitio web, promover el estudio y el progreso de las ciencias sociales, principalmente en la economía, la sociología, el derecho y las ciencias políticas. Esta Pontificia Academia ofrece a la Iglesia Católica los elementos que puede utilizar para el desarrollo de su doctrina social. El filósofo y docente argentino Juan Carlos Monedero Dopacio calificó de nefasto y contraproducente el nombramiento del ministro de Economía de Argentina, Martín Maximiliano Guzmán, como miembro ordinario de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales. Guzmán es un abierto promotor del aborto y ha utilizado el llamado lenguaje inclusivo, que es afín de la ideología de género. Para el también líder provida y autor de 4 libros, el nombramiento de Guzmán en la Pontificia Academia es nefasto y muy negativo, absolutamente contraproducente y un mal ejemplo para la Iglesia Católica en Argentina y universal. El Papa no realizará el tradicional homenaje público a la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre en la Plaza de España de Roma, como una forma de evitar aglomeraciones y contagios del COVID-19. En un comunicado, la oficina de prensa de la Santa Sede señaló que, para evitar reuniones y el consecuente riesgo de contagio de COVID-19, en vez del habitual homenaje público a la Inmaculada, también el próximo 8 de diciembre, el Papa Francisco realizará un acto privado de devoción. En este acto privado, continuó, el Santo Padre pedirá a Nuestra Señora que proteja a los romanos, a la ciudad en la que viven y a los enfermos que necesitan de su maternal protección en todas las partes del mundo.
ante la llegada de la nueva variante del COVID-19, Omicron, procedente del continente africano, muchos países europeos se encuentran luchando por limitar la propagación del virus y así cuidar la vida de los ciudadanos. Sin embargo, en medio de esta álgida situación, Behring Stelberging, la Asociación Alemana de Eutanasia, emitió una directiva que generó sorpresa en algunos medios, pues señaló que ofrecerá el suicidio asistido solo a las personas vacunadas contra COVID-19 o que hayan recuperado o se hayan recuperado de la enfermedad. Las ironías del suicidio asistido nunca terminan, señaló el diario estadounidense National Review. Tras la noticia, Alemania permite el suicidio a pedido, incluida la asistencia como un derecho constitucional fundamental, pero ahora debe vacunarse contra el COVID antes de que un grupo de eutanasia lo ayude a suicidarse, agregó. La Torre de la Virgen de la Basílica de la Sagrada Familia ya está coronada con una preciosa estrella de 12 puntas que se iluminará por primera vez el próximo 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción. La estrella, que mide 7.5 metros, tiene un peso de 5.5 toneladas y es de vidrio texturizado. Es la última pieza que corona la Torre de la Virgen María. La Torre de la Virgen es la segunda más alta de la Sagrada Familia, con 138 metros de altura. La parte superior está recubierta en tonos azulados que degradan hasta el blanco, en referencia al manto de la Virgen. La Arquidiócesis de París, en Francia, presentará el próximo 9 de diciembre sus planes para la restauración del interior de la Catedral de Notre Dame, además de desestimar las críticas que señalan que sus propuestas convertirían a la iglesia en una especie de parque temático. Los funcionarios presentarán sus propuestas a la Comisión Nacional de Arquitectura y Patrimonio de Francia en medio de una nueva propuesta por la restauración de la catedral que sufrió graves daños por un incendio en el 2019, según informó la agencia AFP. La agencia de noticias informó también que la arquidiócesis negó los reportes de los medios de comunicación sobre que la catedral célebre gótica, construida entre 1163 y 1345, corría el riesgo de ser transformada en un parque temático lleno de arte contemporáneo discordante. Y hasta aquí lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Y más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. Mientras tanto, hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, en este camino de reflexión sobre la figura de San José, destacamos hoy que fue un hombre justo y el prometido esposo de María. Recordemos que en aquel tiempo el matrimonio tenía dos fases. La primera era un compromiso en el que la novia seguía viviendo en la casa paterna, pero ya era considerada esposa de su prometido. Fue durante este tiempo que María, aunque no vivían juntos, quedó embarazada, quedando expuesta a la acusación de adulterio. José, que era un hombre justo, es decir, observante de la ley, y amaba a María, decidió romper su compromiso en secreto, sin exponerla a la humillación pública. Pero en su discernimiento intervino la voz de Dios, que a través de un sueño le reveló un horizonte más amplio del que él había imaginado. En medio del drama que inicialmente parecía destruir sus planes de matrimonio, María y José supieron abrir sus ojos a la realidad tal como se presentaba, acogiendo el proyecto de Dios con amor maduro y responsabilidad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy quiero dirigirme de un modo especial a todos los novios cristianos.
Ustedes están llamados a testimoniar un amor como el de María y José, un amor que pase del enamoramiento a la madurez, para que sea pleno y duradero. Pídanle a San José, que fue valiente en este paso, que los ayude a vivir el noviazgo con alegría y con radicalidad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y así termina nuestro enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa. Ahora vamos a hacer un breve corte comercial, pero no se vaya porque tenemos todavía una entrevista al padre Rogelio Alcántara que nos hablará sobre el exorcismo, más noticias de México y América y la editorial de esta semana. Vamos a un corte comercial, regresamos. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de regreso, queridos amigos, para escuchar la entrevista al padre Rogelio Alcántara, donde nos hablará del exorcismo. Padre Rogelio, muchas gracias, bienvenido. Con mucho gusto, Roberto. Hicimos un programa sobre la demonología, nos hablaste del demonio y dijimos, ahora hablemos de los exorcismos, ¿no? Entonces ya está claro que el demonio es real, que tiene influencia, que actúa. ¿Cómo deshacer sus acciones? Podemos decir que hay dos modos para luchar contra el demonio, un modo con respecto a su acción ordinaria y otro modo con respecto a su acción extraordinaria. Y entonces cada uno de estos modos pues es muy amplio, ¿no? Primero porque conociendo al enemigo y sabiendo que su acción principal es la tentación, el quid, es decir, el meollo del asunto está en conocer cómo puede luchar uno contra la tentación. Y luego, cuando uno sabe y conoce que puede actuar extraordinariamente, es decir, interactuando ya físicamente con las personas, cómo puede luchar uno contra ello. Por el cine sabemos de las posesiones y de los exorcismos, ¿no? Yo vi aquella película, era yo un jovencito, qué horror, me porté bien durante un mes, ¿no? Después de verla. Pero como que nos quedamos en las posesiones y se nos olvida que antes de la posesión satánica hay muy diversas formas, digamos, ya de acción del demonio en alguien, ¿no? Sí. ¿Cuáles son? Pues hay distintas clasificaciones, pero una clasificación que se está haciendo más común es la de la Asociación Internacional de Exorcistas, que habla de la vejación. Bueno, primero de la obsesión, como una obsesión psicológica, es decir, se da en la psicología humana, pero es ya una acción extraordinaria del demonio, en donde el demonio actúa de una manera clara sobre la psicología humana, obsesionando a la persona. Es parecida a la obsesión psicológica natural, pero tiene unas diferencias específicas, y estas diferencias, que son incluso notadas por algunos psiquiatras, puede uno descubrir la obsesión diabólica, es decir, una acción extraordinaria sobre la psicología de la persona que técnicamente se llama obsesión diabólica. Hay obsesión amorosa, ¿no? Cuando alguien se apasiona a fuerzas con alguien, aunque el otro no quiera, ¿no? Ya le llaman obsesión amorosa. La obsesión diabólica es consecuencia de que ese individuo haya estado acercándose a cosas que son del demonio, o puede surgir de pronto. Ordinariamente es que la persona se ha acercado y se ha metido en terrenos del demonio. Es por eso, es consecuencia. Es consecuencia. Ajá. Fue con brujos, pagó por hechizos, por maleficios, y entonces el demonio le está ocupando la mente. Así es, le ocupa. También hay que precisar, es decir, a través de la imaginación y a través de la memoria, el demonio causa estas obsesiones, que son tan fuertes y tan persistentes que pueden llegar a enloquecer a la persona. Ahora, no entiendo bien. ¿Una obsesión demoníaca consiste en tener pensamientos referentes al demonio, o es una obsesión pensando en cualquier cosa
provocada por el demonio. Es esto segundo. Ah, es esto segundo. Sí. O sea, no necesariamente uno ha de estar obsesionado con el diablo, no, sino con cualquier cosa. Con cualquier cosa, por ejemplo, provocada. Pornografía. Así es. Una obsesión amorosa. Puede ser. Un rencor, un También. odio hacia alguien, obsesionado, ¿no? Efectivamente. Lo está provocando el demonio. Sí. Es decir, hay obsesiones naturales y hay esta obsesión que técnicamente llamamos preternatural, porque así se le llama al nivel de existencia del demonio. Dios está en el ámbito sobrenatural, el hombre está en el ámbito natural, el demonio en el ámbito preternatural. Y entonces esta acción del demonio se llama una acción preternatural, que es una acción demoníaca. Provocar en una persona una obsesión. Sí. El demonio no está en esa persona, no es una posesión. No, no es una está posesión. afuera, pero provoca esto en su mente. Así es. Es decir, Padre Rogelio, que cuando se hace una oración de liberación, no es porque haya una posesión satánica como tal. No, sí, se puede hacer. Es decir, hablábamos acerca de la obsesión diabólica. El demonio luego puede interactuar más físicamente con la persona, causando lo que se llama la vejación. Y es moverle los miembros parcialmente o incluso golpeando a la persona, pero puede ser bajo la sensación de que ha sido golpeada o puede ser efectivamente golpeada. Y a todo lo que sucede en el cuerpo como golpes, marcas, cortadas, etcétera, se le llama vejación. Y el paso siguiente es la posesión, es decir, que el demonio es capaz de suspender la relación que hay entre el cuerpo y el alma de la persona para mover él despóticamente al cuerpo como si fuera el alma de la persona. Y se puede quedar dentro de esta persona por siempre, hasta que muera. Sí, puede dejar la voluntad en cualquier momento. Sí, lo que pasa es que... O solo la abandona por mandato de un sacerdote. Podría dejarla como por voluntad propia, pero no lo va a querer nunca, porque podríamos decir que es como un conquistador que ha conquistado su plaza y no la va a soltar por nada, porque ahí está bien, porque está mejor ahí que en el infierno, por ejemplo. Hay un temor natural hacia esto, sí, ¿no? que un demonio pueda entrar al cuerpo de uno mismo. Hay un temor y entonces uno quisiera saber cómo evitarlo. Y la respuesta general es: ve a misa, confiésate y comulga y no te hará nada el demonio. Pero vemos que hay casos en los que sí. A pesar de eso, efectivamente. Bueno, primero me gustaría aclarar cómo nos referimos cuando hablamos de posesión a un estar del demonio e incluso a un estar dentro, ¿verdad? Porque hablamos en términos espaciales y es el modo de describir una acción que se está realizando. Porque efectivamente, por ejemplo, en algunas vejaciones, las cortadas que tiene una persona en su cuerpo parece que se la hicieron desde dentro. Y entonces por esto hablamos espacialmente, está dentro. Pero el modo de estar del demonio es a través de su operación. Y su operación, digamos que tiene dos niveles. Una operación que técnicamente se llama adecuada y una inadecuada, que consiste en que cuando el demonio pone toda su capacidad operativa en un solo lugar, se llama adecuada, está operando adecuadamente toda su capacidad operativa ahí. Y el demonio puede estar así en una persona humana, o inadecuadamente cuando el demonio puede estar aquí y al mismo tiempo en otro lugar, porque su naturaleza se lo permite. Pero sabemos que cuando hay una manifestación demoníaca fuerte como la de las películas y que está un exorcista o un sacerdote haciendo oraciones de liberación, tiene el demonio que ir a operar con
toda su capacidad porque no quiere ser arrojado. Y entonces en este sentido decimos que ahí está el demonio. Pero dado que es libre, podría libremente entrar o salir. Y de hecho muchas veces lo hace para no ser descubierto. Es decir, una persona posesa fácilmente puede ir a una misa, estar ante el sagrario o incluso confesarse y comulgar. Y el demonio podría en ese momento retirarse un poco para volver a entrar o incluso aguantar y soportar lo sagrado que está en ese momento en esa persona porque no lo están sacando. En fin, son cosas muy interesantes. Sí, es la primera vez en mi vida que escucho una presentación tan formal como esto. No se trata tanto de que el demonio esté adentro de alguien, hablándolo como adentro de su espacio corporal, sino como que está ejerciendo toda su acción como demonio en esa persona y a través de esa persona. Efectivamente. ¿Cómo funciona un exorcismo, Padre Rogelio? Desde que una persona llega contigo y te dice, creo que tengo, o te lo lleva, bueno, tú no eres exorcista, perdón, se lo llevan a un exorcista, creo que este niño está poseso, ¿no? ¿Qué sucede? Pues lo primero es hacer un discernimiento para ver si esta persona que han traído al sacerdote, se la pueden llevar a cualquier sacerdote, es decir, el sacerdote puede diagnosticar de qué se trata, ¿no? Si lo que le sucede a este niño es algo natural o si es algo preternatural, es decir, demoníaco. Y una vez que se hace ese discernimiento, bueno, se dice fácil, ¿no? Una vez que se hace, aunque el proceso sea tardado o sea profundo e incluso se pueda pedir ayuda para descartar alguna enfermedad psicológica o algo del estilo. Pero una vez que se llega a lo que dice el catecismo acerca del tener la certeza moral de que una persona está aquejada por una acción extraordinaria del demonio, entonces se puede proceder a realizar el exorcismo. Cuando la Iglesia habla de exorcismo, siempre lo habla en un ámbito del rito del exorcismo, que además el rito del exorcismo es un acto litúrgico de la Iglesia y por otro lado es un sacramental que realiza la Iglesia y entonces saber que si se tiene la certeza moral, que no es una certeza absoluta, sino es una certeza, digamos, si pudiéramos hablar en porcentajes, arribita del 50%, tengo la certeza moral de que esta persona tiene una acción extraordinaria del demonio, entonces el exorcista puede proceder a hacer el exorcismo sobre la persona, que consiste en llevar a cabo sobre ella el rito del exorcismo, que la Iglesia lo ha expresado y lo ha publicado desde 1614. No quiere decir que ahí empezaron los exorcismos, quiere decir que ahí por primera vez, aunque ha habido exorcismos en sacramentarios anteriores, pero oficialmente el rito del exorcismo que la Iglesia ha realizado desde entonces fue hecho en 1614. ¿Y el actual, el vigente, procede de Juan Pablo II? Efectivamente, fue promulgado en 1998, publicado en 1999, después corregido un poco en el año 2004 y tiene lo que se llama la versión típica, que es en latín y que es de la que se ha de usar o de la que se han de traducir hacia las versiones de las lenguas vernáculas. ¿Y prácticamente es el mismo de 1600 y pico? No, son diferentes. Son dos ritos diferentes que tienen una teología que se enriquece mutuamente, pero que el exorcista puede utilizar cualquiera de los dos indistintamente. ¿Es automático? O sea, una persona, un poseso, recibe el ritual del exorcismo y queda liberado? No. Se requiere la participación del sujeto.
Es decir, que el sujeto quiera salir de ahí. Ajá. Por eso seguramente acude a un exorcista, pero además que emprenda un camino de conversión, porque lo más importante es que la persona esté en gracia de Dios, porque es lo que nos lleva al cielo. Si la persona muere en estado de pecado original, de pecado mortal, se condena para toda la eternidad. Y por tanto, lo que se necesita es que salga del pecado para que viva en la gracia de Dios, y entonces la oración de la Iglesia de exorcismo sobre ella tendrá eficacia, una eficacia que es difícil que tenga cuando la persona se encuentra sumergida en el pecado mortal. Un poseso puede quedar liberado en una primera sesión de exorcismo, en un primer exorcismo, o puede requerirse de muchos. Podría ser en una sola sesión, pero ahora los exorcistas manifiestan en la práctica que realizan que casi por un solo exorcismo no se puede, es decir, que se necesitan muchas batallas. Y uno podría cuestionarse por qué, y puede haber muchas razones, pero podríamos dar unas cuantas, ¿no? Primero, porque la persona tiene que emprender este proceso de conversión, y cuando lo lleva a cabo depende de la velocidad con que la persona pase del estado de pecado gravísimo al estado de gracia y de un ejercicio de las virtudes admirable, pasatiempo. Luego, otro aspecto es que el exorcismo como rito depende de la fe de la Iglesia, de la fe universal de la Iglesia, de la fe histórica de la Iglesia, y el momento actual hay mucha vacilación en la fe, y que por tanto, dado que es un rito que depende de la fe de la Iglesia, la misma vacilación de la fe en la Iglesia cause como menos eficacia en su realización. Iglesia como todos los bautizados. Como todos los bautizados. ¿Cómo evitar que un demonio o varios se acerquen, ¿no? Y empiecen a buscarse como clientecito a alguien? Lo primero es estar en gracia de Dios, salir del pecado, evitar caer en cualquier pecado, y una vez que está uno en gracia de Dios, si sucede algo extraordinario, acudir a un exorcista para manifestar lo que le pasa, y el exorcista puede hacer un diagnóstico, un discernimiento, para ver si hace unas oraciones de liberación o para ver si hace un exorcismo, pero seguramente siempre empujar a la persona al mismo tiempo a confesarse, es decir, a que emprenda este camino de conversión. Muchas gracias, Padre Rogelio. Con gusto. Muy interesante, sin duda alguna, la entrevista que le realizó Roberto Farril al Padre Rogelio Alcántara. Ahora vamos a hacer un corte comercial, pero no se vaya porque regresamos con mucha más información para usted. Háganos llegar sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Continuamos con más del Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Ahora escuchemos las noticias más importantes y relevantes de esta semana de México y América. Estas son las noticias. Las autoridades civiles y de la Iglesia en México anunciaron los protocolos que se seguirán para las tradicionales peregrinaciones a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. En conferencia de prensa el pasado 29 de noviembre, las autoridades presentaron el operativo Bienvenido Peregrino, que apunta a prevenir contagios de COVID-19 durante las peregrinaciones que congregarían al menos 4.2 millones de personas solo entre el 10 y el 12 de diciembre. En la conferencia participaron Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, Francisco Chihuil, alcalde de la alcaldía Gustavo Amadero, en la que se encuentra la Basílica de Guadalupe, y Monseñor Salvador Martínez, rector del Santuario Mariano.
La Conferencia del Episcopado Mexicano expresó el dolor de los obispos por la muerte de al menos 19 peregrinos en un accidente vehicular cuando viajaban al santuario de Nuestro Señor de Chalma al sur del Estado de México. A través de Twitter, la Conferencia del Episcopado Mexicano señaló que lamenta la muerte de los peregrinos que se dirigían al santuario de Chalma. Pedimos a Dios, Padre misericordioso, los reciba en su santa gloria. Al mismo tiempo, oramos por la recuperación de los que resultaron heridos, afirmaron. El padre José de Jesús Aguilar, subdirector de Radio y Televisión de la Arquidiócesis Primada de México, encomendó a Nuestra Señora de Guadalupe a los afectados por el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió la madrugada del pasado 28 de noviembre el norte del Perú. En un videomensaje compartido con la agencia informativa Así Prensa desde la Basílica de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México, el padre Aguilar señaló que en el rezo del Ángelus, hoy particularmente me he unido a nuestros hermanos de Perú después de este sismo, señaló. La Fundación Vida advirtió sobre una reforma a la Ley Especial de Adopciones que busca permitir que los niños sean adoptados por parejas homosexuales en El Salvador. A través de Twitter, la Fundación Salvadoreña señaló que la reforma del artículo 11 de la Ley Especial de Adopciones elimina la definición de matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer así nacidos. Al hacer esto, señaló, elimina las garantías que protegen el derecho de un niño a tener una mamá y un papá. La Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió un dictamen favorable a la reforma de la Ley Especial de Adopciones con 63 artículos, entre los que se encuentran la modificación al artículo 11. La Arquidiócesis de Santa Cruz en Bolivia condenó la violencia feminista desplegada ante la Catedral de la ciudad el pasado 25 de noviembre, cuando se conmemoraba el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En un comunicado difundido, la Arquidiócesis boliviana lamentó la reciente agresión violenta y llena de improperios lanzadas por un grupo de feministas en la marcha que realizaron el jueves 25 frente a la catedral. Asombra que las autoproclamadas defensoras de la mujer actúen violentamente contra la misma mujer, indicó la arquidiócesis, pues las feministas agredieron y golpearon con saña y violencia a una mujer en el exterior del templo católico. Esa actitud intolerante y agresiva descalifica la bondad de la causa, señaló. Un sacerdote criticó la reciente sentencia de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de 2 cardenales, un obispo y 2 sacerdotes mexicanos, y señaló que se trata de un intento de amordazar a la Iglesia Católica en México. En un artículo titulado Amordazar a la Iglesia, el padre Mario Arroyo, doctor de Filosofía de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma, dijo que la sentencia peca de anacrónica y supone un intento de amordazar a la Iglesia, al tiempo que atenta contra la libertad de expresión y contra la libertad religiosa de los mexicanos. Por ello, la ciudadanía debería expresar su solidaridad con las víctimas de esa injusticia perpetrada por un órgano de justicia, dijo. La Asociación Civil Padres en Acción informó de una reciente decisión judicial que los mantiene en pie de lucha por su objetivo: una educación con valores y sin ideología de género para los niños y jóvenes del Perú. La Asociación Civil Padres en Acción informa que acaba de conseguir que se vuelva a evaluar la admisión de la demanda de acción de amparo contra la sentencia de la Corte Suprema que declaró infundada la demanda de acción popular contra el currículo del Ministerio de Educación, indica un comunicado. Alberto González, abogado de Padres en Acción, explicó a la agencia Así Prensa:
presentamos una demanda de amparo pidiendo que se declare la sentencia de la Corte Suprema como violatoria al debido proceso. En el mensaje final de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, realizada en la Ciudad de México, los participantes destacaron la urgencia de la promoción de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Los participantes, entre los que se incluyen laicos, religiosos, sacerdotes y obispos, subrayaron también la importancia de un compromiso con erradicar el clericalismo y una adecuada atención a las víctimas de los abusos ocurridos en contextos eclesiales y comprometidos a la prevención. El Papa Francisco nombró como nuevo obispo de Linares, México, al sacerdote César Alfonso Ortega Díaz, hasta ahora vicario general de la diócesis mexicana de Parral. En un comunicado, Monseñor Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca y secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, aseguró que los obispos nos unimos en alegría y oración con la iglesia que peregrina en la diócesis de Linares y deseamos a Monseñor César Alfonso un fecundo desempeño en su nueva encomienda episcopal que el Señor le ha confiado. La Cámara de Diputados de Chile rechazó el proyecto de ley que buscaba legalizar el aborto para que se pueda practicar hasta la semana 14 de gestación sin causa alguna en ese país. El proyecto recibió 65 votos en contra, 62 a favor y una abstención. Desde septiembre del 2017, el aborto puede ser practicado en Chile bajo las causales de violación e inviabilidad fetal y riesgo de la vida de la madre, ambos sin límite gestacional. Rosario Corbalán, del área legislativa de la ONG Comunidad y Justicia, manifestó su alegría por el resultado y por el mensaje que deja en la ciudadanía. Deben dejar de entregarnos el mensaje de que la mayoría de la ciudadanía quiere estos proyectos, porque nuestros representantes se han pronunciado y no quieren el aborto, afirmó. El presidente de la Fundación Más Vida de Argentina, Raúl Mañasco, aseguró que la ideología de género solo produce daño a los niños e incluso la muerte, al referirse al brutal asesino de un menor de edad que habría sido cometido por su madre biológica y su pareja lesbiana, hoy detenidas. El asesinato a golpes contra el niño de 5 años, Abel Lucio Dupuy, ocurrió en la noche del viernes 26 de noviembre en la ciudad de Santa Rosa, provincia en Argentina. El menor fue llevado al hospital con convulsiones, pero los médicos no pudieron salvarlo debido a múltiples traumatismos y una hemorragia interna. Este fin de semana se inauguró en el nuevo santuario de San José en el municipio antioqueño de Venecia, en Colombia, el que es considerado por muchos fieles el pesebre costumbrista más grande de América Latina. El pesebre es obra del arquitecto Luis Fernando Bettencourt y cuenta con más de 2.100 piezas. Abarca un área de 250 metros cuadrados y está ubicado en la nave lateral de la iglesia. El nacimiento tiene un río de 25 metros de largo y se puede apreciar en total 140 movimientos mecánicos de agua. La villa muestra además cómo es el pueblo tradicional del departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín. La parroquia Inmaculada Concepción en la localidad de Monte Grande en la diócesis de Loma de Zamora en Argentina fue escenario de un acto pagano afro en el marco del Día de la Libertad Religiosa y de Conciencia celebrado el pasado 25 de noviembre. El obispado prefirió no pronunciarse al respecto. El Diario del Sur publicó una nota titulada Ritual de religiones afro en el centro del Monte Grande, en la provincia de Buenos Aires. La nota incluye un video en el que se aprecia a personas, miembros de grupos religiosos afro, como los umbadistas, cantando y bailando mientras ingresaban a la parroquia.
La Umbanda es una mezcla de diversos elementos como el hinduismo, el budismo, el espiritismo, la santería, creencias de origen africano, el tercer ojo y la reencarnación, entre otros. La película documental Vivo, que muestra cómo la Eucaristía transforma vidas, arrasó en su primer fin de semana en cines de México y se colocó entre las 10 proyecciones más taquilleras. En un comunicado compartido con la agencia informativa Así Prensa, el equipo de la película, distribuida a nivel internacional por Bosco Films, destacó que se trata de un milagro de película, pues que en una película testimonial se coloque en el top 8 de la taquilla de todo México con solo 30 cines es realmente difícil. Que la gente salga llorando y cantando de las salas nos deja sin palabras. Para el equipo de la película algo está pasando que se nos escapa, se llama y está vivo. Y hasta aquí el resumen informativo de la Semana de América y México. Y hasta aquí terminan las noticias. Ahora escuchemos el editorial de cada semana, que hoy tiene como título Quiero queda limpio. En aquellos tiempos en los que Jesús caminaba por nuestro mundo, las personas que padecían la lepra eran dolorosos retratos de la existencia humana. Eran hombres prohibidos atrapados en sus propias llagas, hundidos en terrores, hijos de la muerte que se escondía detrás de sus ojos, individuos de risa olvidada, de invisible esperanza. Debido a su raudo contagio por contacto, la lepra acentuó entre el pueblo de Dios las ideas acerca de la impureza, ideas que luego se convirtieron en preceptos que llegaron a prohibir toda cercanía con los impuros leprosos a fin de evitar la transmisión de su impureza con la consecuente maldición divina. Nadie comprendía la causa de aquella impureza en tanto que el leproso vivía y moría sabiéndose un maldito, un olvidado de Dios que sobrevivía con la perspectiva segura del Sheol como el único destino eterno tras su muerte. Arrojados de su entorno, arrancados de los suyos, los leprosos quedaban confinados a vivir en las grutas afuera de las ciudades, en comunidades conformadas por otros como ellos, entre la escoria de los despreciables, sin más esperanza que la muerte. Uno de aquellos días del Señor en la tierra, un pobre hombre, miserable leproso, se atrevió a acercarse a Jesús, sabedor de que no podría exigir nada porque su condición no le permitía ya nada. Descompuesto en todo su ser, era un hombre colapsado, llagado por fuera y muerto por dentro. Lo sabía, y aunque calculó el rechazo doloroso, el desprecio humillante y tal vez el castigo de lapidación, vio que no tenía más que perder, y arriesgando restos de su dignidad herida, y habiendo escuchado que el joven nazareno curaba enfermos y expulsaba demonios, en su corazón supo que él podría expulsar el mal de su cuerpo y volverlo grato a Dios para dejar de ser un maldito. Suplicándole y puesto de rodillas, le dice: «Si quieres, puedes limpiarme». Y aunque en su súplica no pidió ser curado, él sabía que Jesús tenía el poder de devolverle la pureza que lo libraría del mal que se había instalado en todo su cuerpo. En efecto, aquel leproso buscaba, por sobre todo mal, la reconciliación con Dios, y sin una conciencia de lo que hoy es el sacramento de la penitencia, supo que Jesús le podría conceder eso que necesitaba y que por él mismo no podría jamás alcanzar. Así que le salió al paso y le suplicó, y sus oídos escucharon el cumplimiento de su anhelo, y sus ojos vieron lo que nunca habían visto, y su cuerpo herido sintió una caricia. Compadecido de él, extendió su mano, lo tocó y le dijo: «Quiero, queda limpio». Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. En cuanto Jesús extendió su mano, tocó al hombre herido, roto, llagado, deforme, y con el roce de su mano le hizo sentirse seguro y amado. Y luego lo envolvió con sus brazos y lo atrajo hacia sí en un abrazo de amor perfecto, infinito, divino. Lo estrechó junto a su corazón en uno de esos abrazos que entregan todo y que nada piden. Dios no pone condiciones para amar. Dios ama a cada uno de sus hijos si está en gracia y también si no lo está.
y es por medio del sacramento de la reconciliación como cada uno vuelve a Él quedando limpio y con una renovada oportunidad de vivir. Es un volver a empezar que siempre está disponible para los hijos de Dios a partir de la redención alcanzada por Cristo Jesús. Lepras de nuestro tiempo son las adicciones, dependencias, rencores, enojos, envidias, odios, discriminaciones, libertinajes, todo aquello que conforma la miseria humana. Lograr reconocer las propias lepras, como todo aquello que aparta de Dios y aleja de los demás, obliga luego a suplicar al Señor que nos limpie de todo eso, pues en la súplica va la certeza de que Él responderá y así lo hará. Y luego de reconocer las propias, habrá que identificar las lepras que les hemos colocado a los demás a manera de etiquetas y que han venido a ser todo aquello que nos predispone en contra de los otros y que no son más que un poderoso pretexto para mantenerlos alejados de la vida. Tal parece que hoy todos queremos ver impurezas en los demás, al igual que los demás quieren ver impurezas en nosotros. Así no se puede vivir como hijos de Dios, como hermanos, ni es posible alcanzar el ideal cristiano de amarse los unos a los otros, tal como el Señor nos ha amado. Dejemos a Dios ser Dios, para escucharle decir, quiero, queda limpio. Una narración basado en el Evangelio y claro, sin duda, con el toque de Roberto Farril para hacernos reflexionar. Y bueno, Marisa, esto ha sido todo por esta semana. En las voces informativas estuvo Marisa O'Farrill, Ana Guadalupe Silvestre y Roberto Farril. En los controles operativos estuvo Miguel Mejía. Y lo dejamos con lo mejor que le podemos dejar, la bendición del Santo Padre. Que tenga una bonita semana. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El pulso del Papa.